Buenos días, Mabel, buen día. Mabel, ¿me escuchas? Buen día, bienvenida a clase. Perfecto, vamos a iniciar el día de hoy. Buenos días, estimados estudiantes. Esta clase queda grabada para ustedes, para que la puedan consultar en cualquier momento, que sea para su utilidad, ¿sí? El día de hoy, en realidad, vamos a realizar un resumen de la unidad 1. Me gustaría que para futuras clases ustedes puedan conectarse, pues precisamente estas tienen la finalidad de contestar sus inquietudes o de extender ciertos temas que sean de su interés, ¿sí?
En este primer módulo hablamos del rol de la gestión del talento humano en las organizaciones, ¿sí? ¿Cuál es ese rol que debe tener? Bueno, pues hablando del rol de gestión de talento humano, realmente vemos que dentro de las organizaciones ha sido considerado como un área de soporte. De hecho, hay muchas organizaciones en las que el área de talento humano ni siquiera se encuentra dentro de la estructura de la empresa o de la organización, pues se lo considera como un área de soporte, un área que paga nómina, y realmente se ha limitado la gestión de talento humano a ese punto. Pero en realidad, ¿de quién es esta responsabilidad de tomar a los recursos humanos o el manejo del talento humano como un área estratégica? Pues bueno, esa es nuestra responsabilidad y espero que después de este curso ustedes tengan en claro realmente cuál es este rol que nosotros como personal que maneja talento humano debemos tener en las organizaciones o en las empresas. Pero para partir un poco de cuál es este rol, debemos primero entender qué es la organización, ¿sí? Como ustedes pueden encontrar en su material, la organización es un proceso encaminado a obtener un fin a través de la planificación. Y la planificación define metas y objetivos de la organización. Entonces, en este sentido, las empresas que nosotros conocemos o instituciones son organizaciones, pues tienen un proceso encaminado a obtener un fin. Pero para obtener este fin, las empresas planifican, ¿no? Y entonces, dentro de esta planificación hay un patrón de relaciones simultáneas, entrelazadas, internas y externas, por medio de las cuales las personas bajo el mando de directores persiguen las metas y los objetivos comunes. Cuando las empresas carecen de organización, tenemos problemas. Y esto pasa muchísimo a nivel local, con los emprendimientos, con las empresas familiares, en donde no se ha clarificado su organización, cuál es su estructura, cómo manejan las relaciones, cómo está la planificación. Y un poco de ese orden también viene por parte de las áreas de talento humano, también es responsabilidad de las áreas de talento humano ir colocando un poco ese orden, ¿no? De cómo nosotros vemos a las organizaciones, de cómo está en este patrón de relaciones externas e internas en la organización y cómo los directores de mi organización conducen al personal para perseguir metas y objetivos comunes. En ese sentido, la organización es necesaria cuando dos o más personas trabajan en conjunto, ¿no? Ya cuando una empresa deja de ser unipersonal y hay personas trabajando, se requiere de una organización como un mecanismo para estructurar que las personas puedan trabajar conjuntamente en una empresa. Y a este mecanismo se le denomina organización formal. La organización formal persigue la eficiencia en el logro de resultados, persigue también eliminar la duplicidad de trabajo, asignar responsabilidades de autoridad y mejorar los canales de comunicación dentro de la empresa. Entonces, hablábamos de que muchos pequeños emprendimientos, bienvenida Mabel nuevamente a la sala. Hablábamos de que muchos de estos emprendimientos carecen de estas organizaciones formales y realmente es una de las razones por las cuales no progresan, ¿no? La organización formal dentro de las empresas es muy necesaria, como les estaba indicando, a partir de cuando hay dos o más personas trabajando en conjunto. Entonces, siempre será importante el tema de los roles. Este tema de eliminar la duplicidad en el trabajo es esencial porque muchas veces nosotros encontramos empresas en donde la respuesta a la falta de logro de los objetivos e indicadores por parte de los mandos medios, la respuesta es, denme más gente, necesito más gente. Pero si nosotros no estamos conscientes de estas relaciones de organización en la estructura, muy probablemente estemos haciendo crecer una nómina que no se necesita y lo que se requiere nada más es un tema de organización. Y en ese sentido, ya hablando de la organización formal, debemos ya empezar a hablar del diseño organizacional, ¿no?
como el proceso de equilibrar el funcionamiento de la empresa mediante establecimiento de una estructura. Y estas estructuras, ¿qué nos permiten a nosotros? ¿No? La estructura va mucho más allá de la gráfica, de los componentes de áreas que tiene una empresa. ¿Por qué? Porque a través de esta gráfica nosotros podemos establecer las responsabilidades y las relaciones de autoridad. Y a través de esas responsabilidades de cada una de las unidades, nosotros podemos establecer cuáles son las tareas que tienen las personas dentro de las organizaciones para alcanzar una meta. Y precisamente se define dónde inicia y termina un proceso a través del diseño organizacional, fundamental en toda empresa. Sí, entonces, como les decía, el diseño organizacional se representa en la estructura organizacional, ¿no? Esta relación gráfica que tiene siempre las autoridades, cuántos niveles gerenciales, niveles de mandos medios, cuántas áreas tiene una organización. Y desde ahí parte el trabajo de talento humano, desde involucrarnos en el diseño organizacional, desde involucrarnos en esta estructura, cómo está estructurada mi organización, de ese conocimiento profundo de qué es lo que hace mi organización y qué es lo que hace en cada una de las áreas. Como les decía, es importante cambiar esta visión que se tiene, especialmente a nivel local, sobre cuál es el rol de la gestión del talento humano en las organizaciones. Y como les decía, partimos desde el diseño organizacional, pero nuestro trabajo va mucho más allá. Nosotros debemos partir desde la planificación que tiene la organización para tomar el rol estratégico que requiere talento humano en las organizaciones. Mabel, sé que me estás escuchando. ¿Podrías intentar ya abrir tu micrófono o tenemos el chat también de la conversación de clase? Si tienes alguna inquietud, por favor, házmelo saber. Yo estoy monitoreando el chat y así también, si gustas, puedes abrir tu micrófono. Y entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y por qué estamos nosotros en este momento, si estamos en un curso de talento humano, por qué estamos revisando temas netamente administrativos como la organización, el diseño organizacional, estructuras? Pues es importante porque si no dominamos de la estructura y la organización de nuestra empresa, difícilmente vamos a poder aportar con ideas y que nuestra gestión sea realmente valiosa para la organización. Y en este sentido, nuestros planes como talento humano deben acompañar el plan estratégico de la organización, ¿sí? Deben acompañar este plan estratégico. Y cuando nosotros hacemos la planificación estratégica dentro de una empresa, ¿de dónde partimos? De un análisis situacional. Y muchas veces los análisis situacionales o FODAs, conocidos como FODA, que son el estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mi organización, por donde empieza la planificación estratégica, ¿no? Porque cuando nosotros identificamos cada uno de estos puntales dentro de mi organización, me permite generar estrategias para que, para utilizando mis fortalezas, aplacar mis debilidades y con mis oportunidades también derrotar a las amenazas. Y empieza un juego de interacciones, ¿sí? Para conocer a través de mis fortalezas y de mis oportunidades cómo yo puedo hacer que mi empresa crezca. ¿Sí? ¿Cómo puedo contribuir a la misión y a la visión de mi compañía? Si dentro de mi organización no está clara cuál es la misión, qué es lo que hacemos y cuál es la visión, que es hacia dónde vamos, muy difícilmente las personas podrán lograr sus objetivos dentro del trabajo. Y nosotros como talento humano debemos procurar que dentro de estos análisis situacionales que regularmente dentro de las organizaciones o de las empresas, ¿sí? Tienden a hacerse cada 4 o 5 años, nosotros debemos procurar que, que estos análisis incluyan la visión del personal.
¿Cómo está mi personal dentro de mi organización? ¿Es una fortaleza o una debilidad? ¿Cómo están sus competencias? ¿Cómo está su conocimiento? ¿Cómo están los sueldos dentro de mi organización? ¿Qué tan atractivo soy en el mercado para que los mejores talentos vengan a trabajar dentro de mi organización? ¿Qué me amenaza? ¿Cuántos sectores parecidos dentro de mi industria hay que puedan robarme talentos? ¿Sí? Siempre será importante que ustedes puedan, eh, se ha incorporado Lisette, bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Por favor, no duden en hacerme preguntas. Yo he activado sus micrófonos, están en este momento en silencio, pero cuando ustedes gusten pueden intervenir. Muchas gracias, Lisette. También tenemos el chat de clase. Cuando nosotros empezamos a estructurar los análisis situacionales con un enfoque hacia las personas, tenemos la posibilidad de acompañar a la estrategia, la planificación que va a realizar la empresa para la temporalidad que nos indique la visión, porque recuerden que la misión nos dice qué es lo que hacemos, pero la visión nos dice a dónde vamos y en qué tiempo. Si una visión no tiene claridad en el tiempo, muy difícilmente se puede cumplir. Entonces, eso es un punto que también tienen ustedes que considerar. Cuando nosotros entonces hacemos este análisis visto desde las personas, nos permitirá generar estrategias que puedan ser para las personas, estrategias en qué, estrategias en la planificación del talento humano, estrategias de selección de personal, ¿sí? Porque aunque ustedes no lo crean y ya vamos a ver más adelante, debemos nosotros ser estrategas en la selección de personal, ¿sí? Estrategias de evaluación del desempeño, cada qué periodicidad estas evaluaciones del desempeño van a acompañar también a los indicadores y objetivos que tiene mi organización, estrategias en planificación de carrera, cómo voy a desarrollar y voy a capacitar a mi personal. Entonces, esto también es importante porque incluso si nuestro mercado laboral se ve, tiene muy alta demanda de los recursos de nuestra organización que son especializados, pues entonces incluso tendremos que generar estrategias de clima laboral. Y desde ahí parte el trabajo de talento humano, desde este involucramiento a nivel de la estrategia que nos permita realmente a nosotros ir acompañando a la empresa y a sus empleados en la consecución de los objetivos. ¿Sí? Tenemos una pregunta, una consulta. ¿Puede visualizar la clase? Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? Bueno. Bueno, y como les decía, aquí hay un tema de unos ejemplos del análisis situacional y en donde definitivamente nosotros debemos incluir en el análisis interno, más allá de qué ofrece, cómo opera y a quién atiende la empresa, también sobre los recursos que tiene nuestra organización. ¿Sí? Mabel, ¿tienes alguna consulta o Lisette, tienen alguna consulta respecto de lo que hemos revisado hasta el momento? Si no tienen ninguna consulta, continúo.
entonces, como les decía, lo importante es convertir a los departamentos de talento humano en aliados estratégicos, ¿no? Que traduzcan la estrategia de la organización en el comportamiento de las personas que la integran, y ese es el reto de nuestra gestión. Quédense con este mensaje grabado, que nosotros, el área de talento humano, somos el traductor de la estrategia hacia las personas que integran la organización, ¿sí? Y cómo traducimos esto a través de las competencias, definiendo los comportamientos que se requieren para obtener la visión empresarial y para la operación correcta de la misión, de qué es lo que hacemos en nuestra organización. Ustedes pueden ver en la gráfica precisamente que el trabajo de talento humano eh, empieza desde la estructura organizacional, ¿no? Hacia la organización, comprendiendo cuáles son sus valores, la misión, la visión, la estrategia, y hacia los trabajadores, perdón, precisamente como estos traductores de la estrategia de la organización. Y aquí nosotros tenemos un interesante modelo para el desarrollo del talento humano dentro de las organizaciones, que es el modelo de la competencia, ¿sí? Y nosotros el modelo de competencia siempre lo tenemos que trabajar en forma descendente para la comprensión de los comportamientos requeridos en la organización hacia los trabajadores, y en forma ascendente para desarrollar las competencias de los trabajadores en los propósitos de la organización a nivel de su planificación y estrategia. ¿Sí? Y de manera transversal también debemos utilizar nosotros estas estrategias de talento humano para recomendar a los subsistemas de recursos humanos qué es lo que debemos hacer nosotros precisamente para poder obtener para poder obtener nuestros objetivos dentro de la organización. ¿Sí? Y aquí es importante también aclarar esta evolución que ha venido teniendo la gestión del talento humano, ¿no? La gestión del talento humano dentro de las empresas ha venido siendo desde la era estructural, en la industrialización clásica, un departamento simple de relaciones industriales en donde se contrataba y se pagaba gente, ¿sí? Luego pasamos a la industrialización neoclásica, que estábamos en una era situacional, en donde se empiezan a crear departamentos de recursos humanos que tienen también ciertos objetivos de las relaciones laborales, permisos, enfermedades, ¿sí? Pero y también procesos de selección de personal en donde se contrataba, eran más bien áreas de contratación de personal. Luego viene la era evolutiva, que estamos hablando ya de la era de la información, en donde pasan de ser recursos a ser talentos, ¿sí? Y es en donde empezamos a hablar sobre la gestión del talento humano. Y dentro de la gestión del talento humano, empezamos a hablar del modelo de competencias como diferenciadores de éxito, porque las competencias constituyen diferenciadores de éxito. ¿A qué me refiero? Dos personas pueden realizar la misma tarea con diferentes grados de éxito, precisamente por las competencias que pueden ser estos diferenciadores, que es la forma en la que las personas realizan una tarea. Y finalmente tenemos que estar claros que hoy por hoy ya debemos empezar a hablar de una era consultiva, en donde hablamos de capital humano. ¿Por qué hablamos de capital humano? Porque hoy por hoy las personas han dejado de ser talentos o simples talentos dentro de la organización para constituirse como capitales. Sus saberes, sus conocimientos y sus competencias los transforman en aportadores de estrategia, tomadores de decisión para alcanzar resultados. Hoy por hoy, cada vez las empresas son más planas, las estructuras prácticamente ya no tienen jerarquía y cada individuo se convierte en capital porque es capaz de aportar estrategias, tomar decisiones y alcanzar resultados. Permítame contesto.
Bueno, el ICER, y para los compañeros que no han podido conectarse, justamente estoy en este momento atendiendo un chat del ICER, pueden obtener la grabación de esta clase para que puedan tomar la explicación. Y entonces, en ese sentido, nosotros debemos entender, y si ustedes revisan libros y textos de administración, lo primero que dicen los textos de administración es que las organizaciones o las empresas están constituidas por personas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué si las personas, que son el recurso o los talentos más importantes dentro de la organización, eh, son tan importantes, no tenemos nosotros la relevancia necesaria en los departamentos de talento humano? Y ese es un punto por el cual quienes hacemos talento humano debemos hacer entender a los organizadores de nuestras empresas que el recurso o los talentos de nuestra organización nos permiten la consecución de los resultados. Por lo tanto, son tan importantes como los productos, como los servicios, ¿sí? Son tan importantes como la maquinaria que se requiere para la producción, porque finalmente son los que operan y son los que permiten obtener los resultados, ¿sí? Chavenato considera a las personas como socios de la organización y activadores inteligentes de los recursos de la organización. Así, entre los objetivos que actualmente el área de talento humano debe manejar es lo que les decía, ¿no? Ayudar a la organización a alcanzar objetivos y realizar su misión, proporcionar competitividad a la organización, eso es muy importante. Nosotros como talento humano, a través del desarrollo de las personas, podemos proporcionar esta competitividad a la organización, suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados. Sí, el entrenamiento no lo es todo. La motivación de las personas para poder realizar sus tareas es fundamental. También es importante dentro de la motivación, la autorrealización y la satisfacción de los empleados, y con esto logramos desarrollar la calidad de vida dentro de nuestra organización. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito ya de las competencias y los conceptos. Ustedes dentro de su material pudieron ver varios conceptos de competencia. Yo me quedo por acá con dos, ¿no? El de Marta Alicia Alves, famosa chilena que ha desarrollado y ha implementado competencias durante muchos años, nos dice nos dice que las organizaciones se componen por personas y estas manifiestan determinados comportamientos. Por lo tanto, todos los procesos se encaminan al comportamiento de las personas. Y de esto se deriva que las competencias, como dice Levi Leboyer, son el conjunto de comportamientos que dominan a las personas, haciéndolas más eficaces al desarrollar cierta actividad. Lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Que las competencias son diferenciadores de éxito. Y en este sentido, ustedes pueden encontrar que la tendencia actual de las empresas es contribuir al desarrollo profesional del personal. Muchas empresas ya han tomado este enfoque de competencias dentro de sus subsistemas de talento humano precisamente como una estrategia para desarrollar el personal. Pero, ¿qué son las competencias, no? Las competencias son vistas como comportamientos del individuo y tienen voy a extender la sesión 30 minutos, ¿sí? Sin embargo, la vamos a terminar en 5 minutitos más para dar paso a preguntas. Las competencias son vistas como comportamientos de un individuo, ¿sí? Son conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades, motivaciones que tiene el individuo y que se constituyen en diferenciadores del desempeño. Aquí ustedes pueden ver dentro de la gráfica que la definición de competencias, y yo me he permitido hacerles esta gráfica, va mucho más allá de la definición del conocimiento, habilidad y destreza necesaria para realizar una actividad, ¿no? Si bien es cierto, los conocimientos y el saber son importantísimos, las habilidades, el saber hacer también, las capacidades que son el poder hacer, son fundamentales, ¿sí?
porque no todas las personas tienen las mismas capacidades y por lo tanto no todas las personas pueden hacer una actividad de la misma, con el mismo grado de éxito, ¿no? Las actitudes, que es el saber ser, parte fundamental de la competencia de una persona y que a veces nos olvidamos de medir en procesos de selección, pero fundamentalmente qué mueve la competencia y por eso lo he colocado acá como punto central. Lo que mueve la competencia es el querer hacer, las motivaciones que tienen las personas para desarrollar una tarea y por eso es tan importante el trabajo de talento humano, porque nosotros somos quienes debemos cuidar el desarrollo de los conocimientos, de las habilidades, observar que las personas sean capaces, motivar para que sus actitudes sean las mejores, pero sobre todo para que las personas quieran hacer su trabajo, porque de eso también va a depender el grado de éxito que tengan y el resultado en las tareas que se les asigne. Y finalmente, cuando nosotros tenemos un modelo de competencias, siempre será necesario manejar un manual de competencias en mi organización. Un manual que me permita a través de un diccionario de competencias definir qué son cada una de las competencias de mi organización, cuántos grados o niveles de desarrollo tengo yo para observar estas competencias, ¿sí? Más los perfiles de cargo. Estos perfiles de cargo que tienen el diseño de los perfiles, más el levantamiento de los perfiles como tal, el diseño del perfil como el documento en el cual, la matriz en la cual nosotros vamos a estandarizar todos los levantamientos de perfiles de cargo. Estos documentos constituyen mi manual de competencias, base importantísima para, para la operación de un modelo de competencias en mi organización. Con esto, estimados estudiantes, estamos resumiendo la primera clase. Espero haber dentro de esta explicación haber tomado algunas de sus inquietudes, ¿sí? Y realicé un resumen bastante explícito respecto a por qué era importante resumir y revisar cómo son las organizaciones, qué elementos tiene el diseño organizacional, la organización formal y cómo estos son elementos importantes para los mecanismos de desarrollo de talento humano dentro de las organizaciones. Yo les agradezco mucho por su atención. Creo que lo logramos en el tiempo. Nos extendimos un poquito por las interrupciones, pero espero que en las siguientes clases podamos contar con más gente. Mabel, por favor, indícame si tienes alguna pregunta respecto de esta primera clase. ¿No? Bueno, Mabel no nos ha hecho una pregunta, así es que yo les agradezco mucho a todos ustedes porque sé que van a consultar esta clase. Que tengan un buen día.